Dios le bendiga en este día. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios una vez más que me permite poder estar compartiendo la palabra de Dios y que juntos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga revelando sus verdades, podamos entender y comprender la voluntad, el propósito de Dios, ¿no? Y que podamos aprender de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y la continuación de lo que el miércoles pasado estaba compartiendo sobre la verdadera adoración, esa adoración que agrada a Dios, ¿no? Que muchas veces quizás nuestro concepto quizás queda en cuanto a adorar a Dios, solamente se lo hace cuando estamos en la iglesia, cuando nos reunimos, nos congregamos en un lugar y cantamos al Señor. Y por ahí, por muchos años quizás fue para muchos esta definición por ahí, ¿no? Este significado de adorar a Dios. Y no es solamente eso, decíamos la vez pasada que la adoración es mucho más profunda, ¿no? Cuando uno comienza a escudriñar la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis, podemos ver varios ejemplos donde la palabra nos enseña de cómo se adoraba y de cómo se debe adorar al Señor. Inclusive Jesús, lo hemos leído la vez pasada en el libro de Juan, donde muy claramente el Señor, en una conversación que tiene con una mujer samaritana, le enseña y le muestra lo que realmente el Padre Celestial está buscando. Y yo creo que no solamente fue para aquel tiempo, sino para este tiempo también. Esa verdadera adoración que, como dijimos, está centrada en Dios, en nuestro Padre Celestial, y que es por medio de Jesucristo. Esa adoración que significa de rendirse, rendir nuestro corazón, ¿no? Es una actitud de nuestro corazón y de todo nuestro ser hacia Dios. Y leyendo nuevamente en el libro de Juan, capítulo 4, esta conversación de Jesús con la mujer samaritana, 4:20, usted puede leer todos los versículos anteriores, pero vamos a centrarnos a partir del versículo 20, cuando la mujer dice, bueno, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el 24 dice, Dios es espíritu, con mayúscula, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pedimos al Espíritu Santo que nos siga revelando su palabra, que nos dé entendimiento y sabiduría. Y algo muy interesante, podemos decir que nosotros no adoramos a Dios para ser bendecidos, ¿no? Pero obviamente lo somos bendecidos en la medida en que lo hacemos, podemos decir. La adoración también, a través de la adoración, digamos, nos transforma y nos prepara para la vida eterna, porque sabemos que esta va a ser como nuestra ocupación principal en el cielo. Digamos, aquí en la tierra nosotros nos estamos preparando, ¿sí? Para cuando Cristo venga o quizás partamos antes, ¿no? De la venida del Señor, pero el día que estemos allí delante de su presencia, ¿sí? Reunidos todos y unánime junto a esos
a ese coro de millones de seres, ¿no? Que dice que le adoran día y noche, que le cantan y le alaban. Nosotros vamos a estar ahí por la eternidad. Entonces, por eso es que aquí en la tierra nosotros nos estamos preparando y aquí comienza, podría decir, la adoración, ¿no? Que luego será allí cuando estemos con nuestro Padre Celestial en el cielo, ¿no? Para toda la vida. Por eso es que debemos crecer en esa adoración. Y esa adoración es una relación que hay con nuestro Dios, es esa intimidad de la cual siempre estamos hablando y recalcando, ¿no? Pero bueno, Jesús en esta conversación con esta mujer samaritana, donde Jesús obviamente conoce de la mujer, ¿no? Y la mujer se sorprende y por eso le dice que eres tú profeta, ¿no? Porque le dice su vida tal cual como ella estaba viviendo. Y por ahí la mujer queriendo desviar, ¿no? Quizás la conversación y viendo que Jesús sabía su condición y quién era, lo lleva al Señor como a esa pregunta, ¿no? O le lleva diciendo, bueno, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿no? Y a ver qué es lo que Jesús les respondía, qué le iba a responder el Señor. Y hay una afirmación tan interesante que Jesús hace, porque refiriéndose a la samaritana diciendo, nuestros padres, ¿no? Entonces Jesús con toda afirmación dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Anteriormente Jesús dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, no al Padre Celestial. Y claro, la hora venía, la hora de qué hora se estaba refiriendo Jesús, ¿no? A esa entrega, a ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario y que por medio de Jesucristo, por medio de Él, ¿no? Íbamos a ser salvados, perdonados de nuestros pecados y por medio de Él, el velo se iba a rasgar y vamos a poder tener ahora esa entrada y ese acceso directo a la presencia de Dios y a tener esa relación, esa comunión directa con Dios, con el Padre, a través de Jesucristo. Pero Él afirma diciéndole, el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Y es interesante y lo he escuchado en varias oportunidades, porque decir que el Padre de tales adoradores busca significa que entonces no hay muchos. Y que quizás podríamos decir que quizás hay algunos que se llaman o creen que son adoradores, cuando no lo son realmente porque no están adorando de la forma correcta o como enseña la palabra de Dios, ¿no? Podríamos decir una adoración falsa, que de hecho en el Antiguo Testamento hay un ejemplo claro, ¿no? En Levítico capítulo 10, después usted léalo tranquilamente, donde habla de Nadab y de Abiú, que eran los hijos de Aarón, ¿no? Que dice que tomaron cada uno su incienso y pusieron en ello fuego y delante de Jehová fuego extraño ofrecieron, algo que Jehová nunca les había mandado, ¿no? Y bueno, dice que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, por eso qué importante, y a veces quizás tomamos como la adoración como algo quizás a lo ligero, ¿no? O livianamente, por decirlo así. Y es algo muy importante que el Padre, que Dios, Él está buscando esos adoradores. Y poder adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Como la palabra nos enseña. La palabra nos enseña desde el principio que el hombre fue creado para esto. Este es el propósito, para adorarle a Dios y para tener esa comunión y esa relación con Él. El hombre, como puede leer usted en Génesis, ¿no? La caída del hombre por el pecado, por la desobediencia a Dios, de algo que Dios le había dicho que no hiciera. Y bueno, que la serpiente
le dijo a la mujer, ¿no? Que si comían eran porque se iban a parecer a Dios, ¿no? Que serían como Dios, entonces que Dios eso no quería. Y bueno, usted léalo en Génesis capítulo 3. Pero luego que Eva le dice a Adán, ¿no? Y por consecuencia de este pecado que trajo graves consecuencias para toda la raza humana, la más evidente fue la muerte, ¿no? Y esa separación entre Dios y el hombre, porque el pecado nos separa de Dios. Por eso es que Dios manda a su Hijo, ¿no? A ese sacrificio en la cruz para que por medio de él poder restaurar, el propósito de poder restaurar esa relación del hombre con Dios, no solo perdonando nuestros pecados, sino también volviéndonos a colocar a Dios en el centro de nuestra vida, creando, podemos decir, como esa correcta relación donde el hombre nuevamente vuelva a adorarle como el único Dios verdadero. Por eso es que podemos decir que el propósito, ¿no? de esa conversación, de esa charla que Jesús está teniendo con esta mujer samaritana, tenía como finalidad llevarle a ser una verdadera adoradora de Dios. Dios debe ser por eso el centro de nuestra vida, adorarle a Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, entregándonos por completo, siendo siempre Él lo primordial, lo principal, el centro, ¿no? de nuestro corazón. Cuando nos convertimos al Señor, ¿no? Cuando somos regenerados por medio de su Espíritu Santo, nacemos a una nueva vida, ¿no? A un nuevo nacimiento. Ya no somos nosotros el centro de nuestras propias vidas, sino que pasa y debe ser Dios, debe ser Jesús en nosotros. A veces, por ahí, inconscientemente, podríamos decir, ¿no? Muchas veces podemos verlo reflejado en la forma en que oramos. Cuando estoy hablando de esto del centro de atención, por decirlo así, ¿no? Cuando oramos manifestamos quizás en la mayoría, ¿no? de las ocasiones nuestras preocupaciones y los anhelos como que giran en torno a nosotros mismos. Y como que vamos a Dios, ¿no? Cargado con todas nuestras cosas, con nuestras enfermedades, ¿no? Pidiéndole al Señor que nos libre de enfermedades, de las angustias, de los problemas, con una larga lista de peticiones, lo cual no está mal. Obviamente que nosotros vamos, oramos y llevamos nuestras cargas, presentamos nuestras peticiones delante de Dios. No estoy diciendo que esté mal, esto está bien, pero cuando a lo que quiero ir al punto es que cuando pasa todo a ser quizás nosotros el centro de atención y no es Dios primeramente. Fíjese que cuando usted lee en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús les enseña a los discípulos que le preguntaron cómo debían orar, el Señor les enseña a orar y Él puso en primer lugar la gloria de Dios, ¿no? Podemos notar que dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, antes de pedir por el pan nuestro, ¿no? de cada día, antes de pedir por el perdón de nuestros pecados, antes de pedirle que nos libre de toda tentación, lo que primero Jesús enseña es a buscar la gloria del Padre, ¿no? Y de que se haga su voluntad en nuestras vidas, de que se haga su voluntad, de que venga su reino y gobierne nuestras vidas. Después todo lo demás. Fíjese que siempre es el centro de atención y nuestra adoración principal y todo es el Padre, es Dios. Debemos colocar toda nuestra atención en Dios y en su gloria, ¿sí? Por eso es importante y es imprescindible la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si no, de otra manera nunca vamos a poder llegar a ser esos adoradores que el Padre espera que seamos.
el Padre Celestial busca a esos adoradores que tengan una nueva relación con Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Estos son los adoradores que el Padre está buscando. A través de una verdadera conversión y de ser regenerados, ¿sí?, por su Espíritu Santo. Ahora bien, dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿no? La mujer le había preguntado a Jesús sobre la verdadera adoración. Y podemos decir que el Señor le estaba dando como las claves, ¿no? Cuáles eran sus características fundamentales. Si bien Dios había dado a su pueblo, o había designado, digamos, a su pueblo que le adorara, el lugar de adoración, por decirlo así, era Jerusalén. Sin embargo, Jesús anuncia algo totalmente diferente ahora, ¿no? Donde como que va a abrir nuevos horizontes, por decirlo así, a una adoración universal. Estaba llegando la hora, ¿no? Por eso dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba llegando la hora para este cambio. Y esa hora se refería a la culminación de la obra de Cristo en la cruz y de su posterior glorificación. Ya no habría diferencia entre judíos y gentiles, ¿no? Ya no sería en un lugar específico, sino que a través de la obra de Jesucristo en la cruz, a través de entregar su vida en la cruz, el velo del templo fue rasgado, ¿no? De arriba hacia abajo milagrosamente, y Dios estaba diciendo que se habían terminado ya las limitaciones para entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Quedando como el camino abierto para que todas las personas pudieran entrar y tener acceso, y ese acceso directo a Dios por medio de Jesús. Ya no iba a haber un lugar solo donde se pudiera adorar, sino en cualquier lugar, en todo tiempo, porque la adoración es algo, una actitud del corazón, es una disposición del corazón, es una entrega. Esa adoración no dependía ya del lugar, ¿no? Sino del estado del corazón del que lo rinde. Esa es la adoración que acepta Dios. Y la verdadera adoración, podemos decir que se basa sobre dos hechos, ¿no? Dos hechos importantes y primordiales que Jesús dice que debe ser en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa esto de adorar a Dios en espíritu? Cuando el Señor creó al hombre, dice en el libro de Génesis, ¿no?, que Él sopló aliento de vida. Y somos tripartitos, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios mismo lo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, y aquí menciona, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en Hebreo 4:12, como corroborando por ahí, ¿no?, el versículo anterior, y hablando en cuanto al efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 4:12 dice que penetra la palabra de Dios, ¿no?, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y continúa diciendo, ¿no? Pero por eso que queda aquí claro, ¿no?, la conformación, digamos, tripartita del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y de lo que el Padre está pidiendo aquí, de poder adorarle en espíritu. Es decir, lo que Jesús está enseñando, que la naturaleza de nuestra adoración debe estar de acuerdo con la naturaleza del Dios a quien adoramos. Y Dios es espíritu. Por lo tanto, es necesario que nosotros le adoremos en espíritu. Nuestro espíritu conectado con el espíritu de Dios, ¿no?, que está
en nosotros, en esa relación y en esa comunión diaria. Vuelvo quizás a mencionar que cuando habla de la adoración en espíritu tiene que ver con el nuevo nacimiento o la conversión, ¿no? Que como vamos a recordar ahí mismo en Juan, un capítulo anterior, la conversación de Nicodemo, ¿sí? De este religioso con Jesús también, ¿no? Hablando del nuevo nacimiento y que no entendía cómo tengo que entrar de nuevo, ¿no? Al vientre de mi madre, cómo es esto de nacer otra vez. Siendo ya viejo, decía Nicodemo, no estaba entendiendo lo espiritual, pero Jesús sin embargo le explica, ¿no? Que el que no es nacido de agua y del espíritu, digamos que debíamos nacer nuevamente y que de esta manera llegamos a ser hijos de Dios y así como hijo de Dios podemos tratar a nuestro Dios como nuestro Padre. Un detalle muy importante, ¿no? Y notemos que no dice que Dios busca adoradores, sino que el Padre busca adoradores. Es decir, que para la verdadera adoración tiene que haber una relación íntima con Dios y que debe ser nuestro Padre. Y que esto, por supuesto, solamente es posible a través de una verdadera conversión. Adorar en el Espíritu quiere decir que surge del corazón. Pues esto es lo que Dios mira, nuestro corazón, ¿no? Cuando Él escucha nuestras oraciones, no se fija tanto en el lugar, ¿no? ni cómo lo estamos haciendo, ni por la posición en que estamos, sino en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos ser esos adoradores en espíritu si no es a través del Espíritu Santo de Dios? Él es el que nos permita y nos insta, ¿sí? a poder adorar a Dios como debe ser y como Dios se merece. Es decir, que la adoración no es como un sentimiento que pasa por el sentimiento o como una emoción del momento. Es mucho más que eso. Y fíjese que Dios pide por eso en espíritu, ese espíritu que está conectado con el Espíritu Santo, nuestro espíritu, conectado con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la adoración y los adoradores que Él está buscando. Que no se mueve por sentimientos o por emociones del momento, ¿sí? o por la circunstancia o por cómo me sienta. Si me siento bien, adoro a Dios y si no me siento bien, no adoro al Señor. No. Dios está buscando esos adoradores en todo tiempo y en todo lugar que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos ser renovados cada día en el poder del Espíritu Santo de Dios para poder adorar correctamente a nuestro Dios. Él es el que nos puede elevar, ¿no? de nosotros mismos, digamos, y nos puede cambiar y enfocar nuestra devoción en Dios, tener esa pasión por Dios. Y luego dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad, ¿no? En espíritu y en verdad. Primero que la verdad es Jesucristo, ¿no? Él dijo, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad es su palabra. Jesús es revelada a través de la palabra de Dios. Y nuestra adoración debe estar firme y argumentada por la palabra de Dios. Es importante conocer y escudriñar su palabra, porque no podemos adorar, como le decía, ¿no? Jesús a esta mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, no podemos adorar a alguien que no conocemos, no podemos adorar a alguien con quien no tenemos intimidad y una relación, una comunión diaria. No podemos adorar a alguien que, si no nos estamos alimentando de su palabra, comiendo su palabra, estudiando su palabra, no le vamos a poder conocer. Porque Dios es revelado a través de su palabra a nuestras vidas.
no podemos adorar a alguien que ignoramos. Esa es la realidad, ¿sí? Es imposible adorar, digamos, a un Dios a quien no se conoce. Es decir, que la verdadera adoración debe estar arraigada en su palabra revelada. Debemos conocer a Dios, hermanos, antes de poder adorarle correctamente. Y es importante la lectura, y vuelvo a recalcarlo, hermano, porque es muy importante. Y sé que muchas veces cuesta esto, cuesta orar, cuesta sentarse a meditar en la palabra de Dios. Quizás otras cosas no nos cuesta, ¿sí? Como mirar la tele, un par de películas, podemos estar quizás así, vengamos cansados de trabajar, de estudiar, podemos comer y nos sentamos a ver una película y todo bien. Pero cuando tenemos que ir y sentarnos a meditar en su palabra, muchas veces, ¿no? Viene el cansancio y bueno, y que ya no puedo, y es esa lucha espiritual que tenemos, pero que debemos vencer y que podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Y es importante la lectura y la exposición de las Escrituras, que deben ocupar un lugar muy importante en nuestra vida cotidiana. Dios no puede ser adorado, mi hermano, por un pueblo que no conoce su palabra, que no come su palabra. Esa es la realidad. Y ser adoradores en espíritu y en verdad, hablando de la verdad, significa ajustarse a lo enseñado por Dios en toda su palabra, es obedecer a su palabra, es caminar y es vivir en su palabra. Esos son los adoradores que Dios está buscando, que tengan una comunión con Él, sincera, diaria, en lo secreto, que coman de su palabra, que lean, que la mediten día y noche, como decía el salmista. Pablo dejó escrito en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y además dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay algo importante en esto que debemos meditar. Fíjese que antes de enseñar o de exhortar o de cantar, ¿no? O rendir alabanza a Dios, fíjese el Pablo cómo comienza. Lo que primero debe ser es que debemos estar llenos de la palabra de Dios. Comer su palabra. Ahora bien, el tener conocimiento de la palabra no garantiza que seamos verdaderos adoradores. Yo puedo tener conocimiento, mucho conocimiento de la palabra, pero no vivirla. Puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero no tener relación íntima con el Señor, no buscarle en oración, en ayuno. Entonces, lo que Dios nos pide en este tiempo y en todos los tiempos, ¿sí? Pero donde Dios nos está preparando, hermano, para la venida de Cristo. Y obviamente que lo más importante, lo que el Señor nos encomendó, ¿no? De predicar el Evangelio, de proclamar su verdad, de poder salvar almas para el reino de los cielos, ¿sí? Pero también poder enseñar esto, poder hacer volver a la gente, obviamente, a Dios a través de Jesucristo, pero hacer volver a la gente a Dios en cuanto a que Él sea el centro de todas las cosas y de la mayor adoración y exaltación que Él se merece. Entonces, como conclusión, como cierre, ¿sí? Adorar no es solamente cuando me reúno en la iglesia y cuando canto. Adoración es algo que es todos los días en mi vida, de una rendición total y una entrega a Dios, en espíritu y en verdad. Ruego al Señor que esta palabra pueda seguir, porque sé que hay mucho más, sí, mucho más profunda esta palabra, que el Señor pueda seguir revelándose a cada corazón, a cada vida. Y bueno, sé que la palabra de Dios es bendición, sí.
y que usted pueda seguir meditando en esta palabra, y le animo y le aliento, hermano, a comer de la palabra de Dios para proclamar de ella, para anunciar, ¿sí?, su verdad, para hablar de Jesucristo, para hablar de lo grande que es nuestro Dios, de esa obra en la cruz, ¿sí?, y de que Jesús vive y de que Jesús va a venir pronto a buscar una iglesia, como dice la palabra, sin mancha, una iglesia santificada, una iglesia que se está preparando para luego, por siempre, en la eternidad, vivir con el Señor, postrados delante de Él, adorando y exaltando y alabando su nombre. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias a Dios por esta palabra una vez más? Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra tan preciosa, Señor, tan verdadera, ¿sí?, que a través de ella podemos conocerte aún más, conocer de tu propósito, de tu voluntad. Tú nos enseñas, nos sigues corrigiendo a través de tu palabra y del Espíritu Santo que nos convence, seguimos siendo transformados. Gracias, Señor, gracias por esto que tú nos dejaste, tu palabra. Señor, queremos poder ser esos verdaderos adoradores que el Padre está buscando en este tiempo, que le adoren en espíritu y en verdad, que podamos tener esa relación íntima en lo secreto, donde nadie nos ve, donde somos completamente desnudos, podríamos decir, delante de tu presencia, tal cual somos, Señor, y donde tú, Espíritu Santo de Dios, se escudriña lo más profundo de nuestros corazones, nos revela, nos muestra todo lo que debe ser quitado, todo lo que debe ser sanado, restaurado, transformado por medio de ti, Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Queremos tener esa comunión diaria contigo. Queremos tener esa relación sincera y verdadera contigo. Queremos escudriñar tu palabra no para tener solamente conocimiento, Señor. No queremos predicar algo que no vivimos. No queremos enseñar algo que no vivimos, Señor. Queremos por eso realmente comer tu palabra, alimentarnos de ella, para proclamar tu verdad, pero sobre todas las cosas, andar y caminar en tu verdad. Esos son los adoradores que tú estás buscando en este tiempo y nosotros queremos ser. Se ve, Señor, que quizás no hay muchos. Bueno, nosotros estamos aquí y rogamos, Espíritu Santo Dios, que nos ayudes para ser esos adoradores que el Padre está buscando. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria que solamente tú te mereces, Dios. Solo tú eres digno y solo tú eres santo. Solo a ti rendimos toda alabanza. Solo a ti rendimos toda adoración. Y dejamos todo delante de ti, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces todo de nosotros. Nuestras peticiones, nuestros anhelos, todo está delante de ti. Solamente queremos adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Y seguir buscando de tu presencia y seguir llenándonos de ti cada día más y más de ti para poder dar de ti. No queremos nada de nosotros, Señor. Ayúdanos a renunciar, a morir a nuestra carne cada día, a la naturaleza esta humana, Señor amado, y que realmente seas tú reflejado a través de nuestras vidas para que toda la gloria sea para ti. Señor, a ti te pertenecemos. Somos tus hijos, somos tus hijas. Y aquí estamos, necesitados y reconociendo, Señor. Siempre queremos ir ante tu presencia reconociendo que nada somos, que somos pecadores, que fallamos, pero que podemos, Señor amado, ir ante ti, pedirte perdón, confesar nuestros pecados, Señor, de todo nuestro corazón, arrepentirnos y saber y estar confiados y seguros que tú nos vas a perdonar, Señor, y así poder adorarte. Gracias. Gracias por tu bendita palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada uno que está oyendo esta palabra, Señor, que siga revelándose en su vida. Te pido, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga nuevamente. Saludo a cada familia y será hasta la próxima, si Dios quiere.